Hola, hola, probando conexión. Probando conexión. Estamos probando conexión. Sonido, 1, 2, 3, sonido, probando. Bien, parece que vamos bien. Aquí estamos el día indicado a la hora señalada. Hola Sol, hola Bobby. El Cristian, qué bueno tenerte por acá, por Instagram, ya que no te tengo acá. Venía a trabajar, cabrón. Bueno, hoy vamos a hablar, como os he prometido, sobre la masa madre. Bobby Rock, bien. Mientras esperamos un poquitito que se conecten unas 30.000 personas, vamos a hablar un poco sobre las harinas. Hola Sol, Nico. Y les voy a contar un poco sobre las harinas, mientras esperamos que se conecten un poco y entramos en materia. Harina de trigo. La harina de trigo es considerada en todo el mundo y desde siempre como el alimento básico de la población, de la civilización humana. Es por esto que es un alimento muy especial. Es directamente regulado por los gobiernos en todos los países del mundo. No existe una regulación universal porque, como lo veremos más adelante, los leudantes, cuando ocupan la harina integral, se afectan según la latitud y la altitud. Entonces cada país tiene su regulación sobre las harinas. Y en consecuencia, diría yo que no hay harinas malas. Hola Patti, bienvenida Patti, gusto saludarte. Entonces, no hay harinas buenas ni hay harina mala, como les venía diciendo, sino que hay harinas que son para hacer una cosa o para hacer otra. La harina que ocupamos de la cual vamos a hablar hoy, que es la que se usa para hacer la masa madre, se llama harina de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Es una harina que es menos refinada, por lo cual conserva más proteínas y más nutrientes. Y esto lo necesitamos, más adelante veremos para qué necesitamos que tenga más nutrientes y que sea menos refinada. Las harinas suaves, que son las que son más refinadas, que tienen menos proteínas, se ocupan para otras cosas, se ocupan más para pastelería, para masas dulces y bueno, otras preparaciones. Ahí yo me pongo los lentes para poder saludaros. Paulina, ¿cómo estás? Lumer Klein, Carolina, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. Bueno, entonces esto es lo que hay que saber básicamente muy por encima de las harinas. Las harinas no son buenas, no son malas, son buenas según para qué se utilicen y según cómo se utilicen. Cuando digo buenas me refiero a buenas para la salud. O sea, porque sí que tienen mucho carbohidratos, sí que son refinadas, pero si son tratadas bien y si son fermentadas bien, pues ya se convierte en un producto saludable. Entonces vamos a desmitificar eso de que harina blanca, como la llaman aquí, bueno, yo estoy transmitiendo desde Chile, que la harina blanca es mala. Depende cómo la manejes y depende la preparación que vas a hacer con ella, básicamente. Entonces, bueno, ya que tenemos como 27.000 personas conectadas. Hola Robert. Carola, ¿cómo estás? Vamos a entrar en materia. Hoy vamos a dejar claro qué es eso de la masa madre. Me decidí a hacer este programa porque he leído cualquier cantidad de barrabasadas en internet. Parece que pocos tienen claro realmente qué es la masa madre. Entonces hay mucha desinformación, bueno, no me gusta usar esa palabra, mucha información que no es. Hay muchas creencias que se van como insertando entre la gente.
hay procedimientos que no son adecuados, he visto también, bueno, he visto cualquier cantidad de cosas, entonces me decidí a hacer este programa para dejar claro qué es la masa madre, qué es esto de la masa madre, que todos andan hablando ahora de esto, de un tiempo para acá, y cómo se ocupa y cuáles son sus beneficios. Entonces, voy a partir diciendo que la masa madre es un hongo. No son bacterias. No son bacterias, ni son virus, es un hongo. Es un hongo que su nombre en latín es Saccharomyces cerevisiae. Es un hongo que es el hongo de la levadura. Este hongo es microscópico, es una espora microscópica. Esa espora está en todas partes, prácticamente en todas partes donde haya vegetación, o está incluso viene en algunos alimentos, porque este hongo en la naturaleza, bueno, y todas las levaduras que son hay como 4 tipos de levadura, pero la que más se ocupa para la alimentación es la Saccharomyces cerevisiae. Este hongo es el encargado de descomponer toda materia orgánica. Entonces, cuando una fruta se está pudriendo, lo que la está pudriendo es este hongo. Entonces, yo quiero sacar de una vez que me parece como molesto, que hay gente que dice que no, que bacterias en el aire, que no sé, que duendes. No, es un hongo, es una bacteria, es un hongo que es una espora que está en todas partes. Ahora les voy a explicar en la pizarra más o menos cómo opera este hongo, cómo se reproduce y cómo se convierte en masa madre y por qué se llama masa madre. Entonces, eso es básicamente la masa madre. Nicole, qué gusto tenerte por acá conectada. Llegaste justo a tiempo. Bueno, entonces, como les iba diciendo, esta espora está en todas partes, en el aire, es una espora microscópica, también viene en algunos alimentos, que no es que se la echen, sino que por naturaleza está ahí, está prácticamente en todo lo orgánico. Y esta espora, cuando encuentra las condiciones de humedad y temperatura adecuadas para ella, se empieza a reproducir. Entonces ahorita lo vamos a ver en la pizarra. Vamos a hacer un super zoom a la pizarra. Entonces, esta es la espora, que de hecho es más o menos así, como la pueden ver. Voy a cambiar de cámara para el otro lado para poderles explicar mejor. Eso. Entonces, esta es la espora. Esta espora llega a, cuando encuentra las condiciones de humedad y temperatura adecuadas, se empieza a reproducir. Se empieza a reproducir por un proceso que se llama gemación, que es un proceso asexual que funciona más o menos así. A esta espora le va a salir un brotecito, como algunas plantas que les va saliendo un brotecito. Este brotecito va a crecer y se va a convertir en otra. A este le va a salir otro brotecito, ese brotecito también va a crecer y se va a convertir en otra. Y así sucesivamente se van convirtiendo en varias esporas, se va reproduciendo. Y ahora aquí de por qué el nombre. Esta primera espora, como fue la primera que se implantó en este lugar con las condiciones de humedad y temperatura adecuadas, se llama la espora madre. Ya vamos dándonos cuenta de dónde viene el nombre de masa madre. Esta primera espora se llama la espora madre y de ella se empiezan a reproducir con el proceso que se llama gemación, se empiezan a reproducir las otras esporas. ¿Listo? Volvamos otra vez a David. Entonces, cuando la espora encuentra sus condiciones adecuadas de temperatura y humedad,
Para empezarse a reproducir, se empieza a alimentar. ¿Y de qué se alimenta? Hola, me están saludando desde Bogotá, pero qué rico. Saludemos un poquito. Un saludo para la Secretaría de la Mujer allá en Bogotá. Bueno, entonces se empieza a alimentar. ¿De qué se alimenta esta espora? ¿Este hongo de qué se alimenta? Se alimenta básicamente de las proteínas y de los azúcares, pero principalmente de las proteínas. ¿Qué es esa proteína del trigo? Es el malvado y temido gluten. Que de malvado y de temido no tiene nada, es simplemente una proteína, bueno, con la mala suerte de que algunas personas son intolerantes. Entonces la masa madre se empieza a comer esa proteína, estos carbohidratos y los azúcares, y empieza cuando se va alimentando y se va reproduciendo, empieza a expeler gas carbónico, CO2. Este CO2 es el que hace crecer la masa. Aquí volvemos otra vez a la pizarra, les voy a explicar cómo opera eso de pizarra. Aquí estamos. La harina de trigo, de la que hablábamos al principio, sus moléculas son más o menos así cuando uno las mira en el microscopio. Son como unas cadenitas. Esto pasa cuando se humedece. Esto quiere decir que le da una elasticidad. Entonces la masa es elástica y al ser elástica es lo que permite encapsular ese gas que produce la masa madre y hace crecer el pan. Eso es lo que pasa. ¿Ya? También en el proceso de alimentación no solo produce gas carbónico, sino que también produce algunos aminoácidos. ¿Ya? Está claro. Al final, Fran, al final en unos minutitos, esto no va a ser muy largo, hacemos una ronda de preguntas y respuestas, así que te pido paciencia por favor. Vamos a terminar explicando exactamente qué es la masa madre. Entonces, ya sabemos que la masa madre es un hongo, es una espora que encuentra las condiciones adecuadas de temperatura de humedad y se empieza a reproducir y se empieza a alimentar. ¿Ya? Eso es básicamente la masa madre. Podríamos decir incluso, aunque suene feo, que una masa madre es una masa que se está pudriendo. Pues estaríamos así como en todo el rigor, pues que suena feo, pero es la verdad. Entonces, ¿qué proporciona esto? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues es un fermento, claramente. Este tipo de hongo que se reproduce por gemación se denominan las levaduras que son alcohólicas. Bueno, no es que se mantengan tomando licor, sino que en el proceso producen alcohol. O sea, es lo mismo que hacen en el proceso de fermentación de la cerveza o del vino, y lo mismo con el pan. Entonces, cuando tú haces una masa madre, esta masa madre va a producir alcohol. Y esto es un tema importante que les voy a comentar enseguida. Entonces, ¿cómo hacemos una masa madre? O sea, ¿cómo hago yo una masa madre y qué se necesita? Básicamente. Entonces, para hacer una masa madre, necesitamos... Entonces yo me voy desplazando para sacar la mía y les voy a enseñar. Y la tengo por acá guardada en un recipiente muy especial. Entonces, el de la masa madre. Entonces, inicialmente, bueno, quien quiera me escribe por interno, yo le mando un documento de cómo partir una masa madre desde cero. Porque aquí no vamos a ver eso, o sea, simplemente les voy a explicar así muy por encima, no muy a fondo y con el rigor científico, qué es, no cómo ocuparla. Entonces hacemos una masa, y aquí la tenemos, se las voy a enseñar. Esta es mi masa madre. Como ven es muy elástica por lo que les explicaba ahora, por esto. Ahí está la masa madre. Yo he visto mucho en internet que se ven unas masas madres. A ver, volvamos a David. Estoy sin asistente, estoy solo. Pero todo va a salir muy bien. Son muy populares en las redes
unas masas madres que vienen en unos famosos frasquitos de vidrio. Puede servir, pero mi recomendación profesional es que no la hagan líquida. La masa debe ser una masa, por eso se llama masa. ¿Por qué? Porque así es más fácil de sacarle el alcohol que hablábamos. Cuando se produce el alcohol durante la fermentación, y ese alcohol, ojo, esto es importante, hay que sacarlo. ¿Cómo se saca? Cuando tienes una masa, el alcohol se va a depositar abajo, o sea, queda abajo. Cuando la tenés líquida, va a flotar el alcohol. Entonces, ¿por qué no pongo la masa madre en esos populares frasquitos que uno ve en todas partes en las redes? Por dos cosas. Pues la primera, porque es más difícil sacarle el alcohol. Si tú no le sacas el alcohol, el pan te va a quedar con mal sabor. Y por eso, desafortunadamente, los panes de masa madre tienen fama de que no saben bien. Pero en la vida real, un pan con masa madre bien hecho tiene por necesidad que ser mucho más rico que cualquier otro pan. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hace mal sabor? Porque no le sacan el alcohol. Entonces, a una masa madre que es líquida es mucho más difícil sacarle el alcohol. Porque cuando es masa como la mía, tú simplemente levantas y el alcohol está abajo y ya se lo sacas, se lo raspas y ya está, es más fácil. Igual debe tener un pequeño matiz de acidez, pero casi imperceptible, que precisamente es lo que le da como esa bondad en el sabor. Pero no debe ser ácido, ni debe ser amargo, ni debe tener un sabor raro. Esto ocurre porque no se le saca el alcohol. ¿Ya? Entonces, la otra cosa por lo que yo no recomiendo tener la masa madre en esos populares frasquitos que uno en redes es porque, como les decía antes, al haber una fermentación no solamente se produce alcohol, sino que se produce CO2. Este gas puede romper el frasco de vidrio. Este gas, créanme que es bien potente, entonces genera mucha presión. Entonces mi recomendación es, si insisten en hacerlo en un recipiente de vidrio, ponerle una tapa plástica o taparlo con un paño, no sé, que no le entre oxígeno. Ay, aquí vino Carlos. Carlos es mi asistente en la panadería, que no puede estar cuando yo estoy produciendo. Saluda, Carlos. Mira, Carlos. ya se fue Carlos. Entonces, tiene mucha fuerza. De hecho, les voy a comentar una anécdota que me pasó a mí en algún otro lado. Teníamos unos recipientes grandes de masa madre y yo lo llené mucho. Eso igual se fermenta y crece. Pues que le he puesto una tabla encima y 3 sacos de 50 kilos, 150 kilos de peso, y esto tiene tanta fuerza que lo levantó y se derramó la masa madre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Recipientes de vidrio no, recipiente de plástico. El que esté muy peleado con el plástico puede utilizar un recipiente de acero o de vidrio, insisto, pero con tapa plástica o tapado con un paño, pero no debe ser de vidrio, o yo no lo recomiendo, yo no lo trabajaría así. Listo, entonces al principio que hablamos de las harinas les decía que por qué es importante la harina de fuerza, que es la que nosotros ocupamos en este tipo de panadería. Porque, como dijimos, la masa madre, este hongo, que no son bacterias, que es un hongo, este hongo se alimenta de la proteína. Entonces la harina, al ser menos refinada, tiene más proteína. Entonces le vamos a hacer bien a la masa madre porque tendrá más que alimentarse. Que si se puede hacer harina con otro tipo de harina, con la que quieras. Lo que pasa es que si usas una harina suave, que tiene poca proteína, se la estás poniendo difícil a la espora. Y todo este cuento de la panadería, se los digo de una vez, es entender bien a la levadura, entender bien a ese hongo, entender bien a la masa madre. Mientras tú mejor la conozcas, mientras más la estudies, mientras más sepa de ella, tú le vas a dar las condiciones que a ella le gustan y a cambio ella te va a dar un muy buen producto. Entonces hay que saber qué temperatura le gusta, cuál es la humedad que le gusta, cuáles son las condiciones que le gustan, que yo se las voy a decir ahora mismo. Volvamos a la pizarra y lo apuntamos.
aquí tenemos la pizarra, vamos a borrar la masa madre. Vamos a borrar esta. Entonces, a la masa madre le gusta la temperatura entre 5 grados hasta máximo 12 grados. Esta es la temperatura donde ya está plena, perfecta y se siente cómoda, ¿cierto? Esta es la temperatura que más le gusta. Esta temperatura normalmente la da un refri común y corriente. En países donde hay estaciones o en altura, digamos, no sé, Bogotá, Ciudad de México, pueden lograr esta temperatura en el día o incluso en la noche. Entonces no es necesario siempre tenerla en un refrigerador, nevera, cooler o como se llame en el país donde estén. Volvamos a David. Entonces, esa es la temperatura que le gusta, ¿ya? La temperatura que no le gusta, cuando está por encima, digamos, de los 37, 40 grados, no le gusta. ¿Qué le pasa a la masa madre cuando no le gusta? No se reproduce. Si no se reproduce, no tenemos un buen producto, no tendremos un buen producto. Entonces, intentar que la masa madre esté siempre a baja temperatura, en la temperatura que a ella le gusta. Todo este tipo de panadería artesanal, se trabaja mucho en frío. Carlos, ¿qué te pasa? Esta temperatura es la ideal para trabajar este tipo de panadería. Carlos quiere saludar. Sí, Carlos quiere robar pantalla. Bueno, entonces, mientras Carlos saluda, les voy a seguir explicando. Entonces, la panadería común y corriente, la panadería convencional, funciona al revés. O sea, le echan levadura que de por sí ya es bien concentrada y cuando arman el pan lo apuran con calor. Le dan una temperatura entre 50 y 60 grados para que le dé más rápido. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Carlos. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Manejamos en temperaturas bajas para que la masa madre esté cómoda. Y si ella está cómoda, entonces podrá dar un mejor resultado. Carlos, bájate ya. Tenemos que seguir con el programa. Permiso. Ya se fue Carlos. Entonces, siempre vamos a tener baja temperatura. Si de repente tú estás en una zona donde no hay baja temperatura, bueno, por acá que ya está entrando el verano, o estás en un país donde hace mucho calor, puedes mantenerla siempre refrigerada, Y cuando vas a hacer pan, te recomiendo que el agua que le eches al pan sea agua con hielo y te va a dar los buenos resultados. ¿Qué más quiere la masa madre? Quiere una buena humedad. Este tipo de panadería se trabaja con unos niveles de humedad muy altos. Son niveles de humedad muy altos. Por lo general, bueno, eso depende mucho de la humedad del ambiente en la zona donde estés, pero por lo general es como entre el 60-65%. Nosotros trabajamos por encima del 70%. Cosa que en el verano nos complica bastante, pero bueno, haciendo magia se logra. Entonces, ¿qué tenemos claro? Le gusta a la masa madre y a las levaduras en general, les gusta el frío y les gusta la humedad. ¿Qué no le gusta a la masa madre? No le gusta la sal, ni le gustan las materias grasas, aceite, mantequilla, manteca. No les gusta nada de eso. La sal, de hecho, mata la levadura. Por eso nosotros cuando estamos haciendo pan, lo último que le echamos es la sal. Cosa que la masa madre ya se haya alimentado, esté fuerte y logre resistir la embestida de la sal y también de los aceites. Y bueno, si la preparación tiene ese tipo de ingredientes, entonces estos productos se los echamos de último. Bueno, creo que está más o menos toda la masa madre, no sé qué me falta, les voy a hacer un resumen. Entonces, resumen, la masa madre es un hongo, ¿ya? Es un hongo, no es una bacteria, no son duendes en el aire, no son, bueno, sí que es un microbio porque es microscópica, es una espora, encontró condiciones de humedad adecuadas y se empezó a reproducir por el fenómeno de gemación y se empezó a alimentar y se alimenta de las proteínas, de los azúcares
de los carbohidratos, y en ese proceso de reproducción y de alimentación produce gas carbónico y alcohol. Entonces, eso es la masa madre. Y para hacerla necesitamos harina, una harina que no sea muy refinada, harina de fuerza, que si lo hacemos con otra harina que sí que sale, pero no obtenemos los resultados más óptimos. Entonces necesitamos harinas con buena proteína. Estas harinas son harina de centeno o harina de trigo de fuerza, básicamente. Entonces, vuelvo y lo repito, quien quiera intentar hacer una masa madre desde cero, me puede escribir por el interno, yo le mando el documento de cómo partir una masa madre de cero. Si está en la quinta región Chile y está cerca, pues pasa a Taller Mágico de Pan y yo feliz le regalo un poco de mi masa madre, que ya va a cumplir casi 7 años. Vamos a hacer una celebración, ese día hacemos un en vivo con torta y velitas. Bueno, entonces creo que está todo dicho de qué es la masa madre, no es muy amplio, simplemente quería como sacar todos esos mitos de que es una bacteria, de que se maneja líquida en unos frasquitos que hay uno por todos lados que no son lo ideal, y que necesitamos harina de fuerza, que es lo ideal, que se trabaja a baja temperatura, y ya vimos cómo se alimenta, cómo se reproduce y qué es. Entonces el objetivo de este programa era como eso, dejar claro qué es. Ya en otros programas miraremos cómo la vamos a ocupar, cómo la vamos a utilizar, cómo la vamos a alimentar y bueno, muchas otras cosas más. La idea es seguir haciendo estos programas lo más seguido posible, bueno, que me permita el tiempo. Ahora sí, voy a saludar un poco y luego pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Mixineira, ¿cómo estás? Martín Carati, saludos a todos, me están viendo desde todas partes. Angelina Ortiz, ay, se conectó mi hermanita. Hola hermanita, ¿cómo estás? Mi hermanita desde Londres, saludos. Por acá está Claudia León, que supongo que está en Santiago. Gabriela, Katia, Martina, saludos a todos. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una sesión de preguntas, respuestas. Por eso sí me tengo que poner las gafas porque no veo bien. Fermellado me hace una pregunta, yo quiero aprender, ¿das algún curso? Sí, por supuesto que doy cursos, me debes seguir, bueno, ya me sigues en Instagram, en las redes, y yo anuncio ahí, pero por ahora con el asunto del virus pues está como difícil convocar masivamente porque de pronto podemos tener problemas con la autoridad porque estamos convocando, pero parece que ya, bueno, por lo menos en la zona donde yo estoy, sí se permite ya hacer como aglomerar unas pocas personas para dictar el curso. Pero sí, estaré avisando, Carola desde Papudo, saludos. Estaré avisando de los cursos oportunamente en el momento que pueda. Y sí, tengo harta gente muy interesada en el curso. Y si no, pues de todas maneras yo voy a estar haciendo en vivo, voy dando tips, pequeños comentarios, de repente alguna receta, lo vamos a estar haciendo. Dianita, hola. Bueno, ahora sí, preguntas. Soy todo respuestas. ¿Quién desea preguntar algo? Sí, Mixi dice que necesitamos un curso. Sí, por supuesto que necesitamos un curso. Luis Fernando, Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo va el yoga, mi querida Camila? Bueno, Fermellado dice que sí, que es de la quinta. Bueno, por acá te espero. Laguna de Zapallar. Bueno, aquí todo el mundo sabe dónde es la panadería. Preguntas por la panadería artesanal, Taller Mágico de Pan. Y es fácil. Cuando quieras vienes, traes un tapercito y yo te regalo de mi masa madre. Aquí tengo una pregunta muy interesante de Roberto Schneider. Roberto me pregunta lo siguiente, me pregunta de la masa madre sin gluten. La persona especialista en eso está conectada ahora, ella es la Nicole de Cutral Maitencillo, sigan a Cutral, ella sabe mucho de los productos sin gluten. Claro, en los gluten trabaja una masa madre, pero es diametralmente diferente.
porque no pueden tener esta proteína, entonces se hace también con la misma espora, con otro tipo de harinas, se fermenta igual, pero el resultado no es diferente y por eso requiere otro manejo, para el cual en Cutral son expertos y la voy a invitar a que hagamos un programa para hablar de eso, porque las harinas que son para celíacos, que no tienen gluten, no son elásticas. Entonces, aunque se produce la fermentación, aunque se produce el gas carbónico, esos productos no crecen. Entonces, para hacerlos crecer y que quede con una buena amiga, para eso en algún momento tendremos aquí a mi amiga Nicole, que es la experta y que nos va a enseñar cómo se produce eso. Pero sí que hay productos sin gluten hechos con masa madre. De hecho, yo en mi tienda los vendo, que son efectivamente de Cutral, son de la Nicole. Y bueno, a ver qué otra pregunta aquí. Hola, salud. Luis Fernando Escudero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estás en Medellín. Qué bueno. Proporción de agua y harina me pregunta. Mira, te sugiero que me envíes, me escribas por interno, yo te mando el documento de cómo preparar la masa madre, pero no hay una cantidad exacta. No hay una cantidad exacta, pues que eso es otra cosa que vemos en las redes, que 50 gramos, que 50 gramos de agua, que 50 gramos de harina, que si te pasas 1 gramo te vas a tirar. No, o sea, es hacer una masa, ojalá lo más húmeda posible, pero que logre compactar en masa. La proporción no tiene que ser exacta, simplemente que sea una masa moldeable, que no sea muy seca y con eso es suficiente. En el documento está todo explicado claramente. Listo. Bueno, Carola me pregunta a qué me refiero con harina de trigo de fuerza. La harina de fuerza, bueno, lo expliqué al principio, pero de repente Caro se conectó un poquito más tarde. La harina de fuerza es una harina de trigo que es menos procesada, es menos refinada, por lo cual conserva los nutrientes, conserva más nutrientes, más cantidad de nutrientes, más proteínas y más fibra. Para esto, bueno, como sé que me están viendo desde diferentes países, entonces les voy a dar más o menos un referente desde lo poco que yo conozco, pues no he recorrido mucho, sino unos cuantos cientos de países. En el sur de Sudamérica, que es donde yo estoy, hablo de Argentina, Chile, Uruguay, la referencia es por ceros. Creo que en algunos otros países también es así. Siendo mientras menos ceros, más fuerza tiene la harina, o sea, es menos refinada, tiene más proteína, tiene más nutrientes y más fibra. Y mientras más cero tenga, pues es más refinada, que es la que se suele usar para pastelería. Entonces, aquí por ejemplo harina de 2 ceros no hay, pero que no sería necesaria. Esto lo vemos también en el taller y tiene que ver mucho con la latitud y la altitud. Una harina de 3 ceros, te voy a hablar de marcas pues, que yo conozca, sin hacer publicidad, pero solo por mencionarla. En formato pequeño, como para preparar en la casa, la que más, la harina que podemos denominar de candiles, llama seca. Es muy fácil, tú simplemente llegas al supermercado, miras donde dice proteína, la que más proteína tenga, esa es. En Argentina, si viene en el empaque, viene la denominación por ceros, entonces compran harina de 3 ceros. Si logran conseguir una harina de 2 ceros, no la recomiendo mucho, no porque sea mala, sino por la cuestión que les hablaba ahora de latitud y altitud. Mientras más al sur o más al norte estemos más cerca del polo, la presión atmosférica es menor, entonces una harina de tanta fuerza no es necesaria, porque el producto va a crecer muy rápido y se va a reventar, entonces los panes se van a reventar muy rápido. Por eso les decía al principio de la charla que la regulación de las harinas es por países, porque cada país, según en la zona geográfica donde esté ubicado, determina qué tipo de harina es la harina de fuerza y qué tipo de harina es la harina suave. Bueno, por acá me está saludando nuevamente el Luis Fernando. Gracias por las flores. Persmellado. María del Pelar. Bueno, aquí la Nicole nos dio una respuesta para lo que nos preguntaban ahora Roberto sobre la masa madre sin gluten. Dice que idealmente harina de garbanzo y sarraceno.
Entonces, Roberto, igual te voy a invitar a la Nicole para que hagamos un programa, si te interesa, para que lo tengamos claro. Corrales Caro, hola, ¿cómo estás? Bueno, Martín me pregunta, ¿cuánto tarda en la fermentación de la masa madre? Es decir, si queremos generar, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacer la masa inicial? Esa es una muy buena pregunta, gracias por hacerla, porque eso se me había pasado. Mira, en el momento en que la espora encuentra las condiciones de humedad y temperatura necesarias, puede caer del aire o que está ahí ya mismo, la reacción comienza al tercer día. La reacción empieza al tercer día. Y de ahí, pues la reacción de empezar a reproducirse y alimentarse. Entonces, cuando uno ve que va quedando como una capita así como dorada, eso quiere decir que ya empezó la reacción. Para tener una masa madre fuerte, ya en condiciones de operar tranquilamente, mi sugerencia es que sean 10 días, tarda 10 días. O sea, en 7 días ya puedes tener una masa madre, pero todavía está, digamos que medio debilucha, no se ha consolidado como tal, no está madura, entre comillas. Te insisto, escríbeme por interno, me pasas tu correo, te envío el documento, donde ahí está explicado todo, y más o menos el documento que yo tengo está hecho para 10 días. Igual en internet tú puedes ver unas que son 4 o 3 días, pero no lo recomiendo. No porque no esté lista, sino porque le falta todavía power, le falta poder, le falta consolidarse más. Bueno, a ver qué más problemas tenemos. Harina de trigo de fuerza, ya la respondí. Cuando se trabaja con amasadora, en el momento de agregar, bueno, Katia hace una pregunta que también es muy interesante, porque algunos trabajamos con amasadora, bueno, en la casa normalmente trabajamos más a mano. El momento de echar a la batidora la masa madre es cuando echas la harina, ahí al tiro, ese es el momento. O sea, de entrada lo echas. Recuerda, Katia, que siempre la sal y los aceites, si tu preparación lleva aceite, la sal y el aceite de último. O sea, ya cuando revuelva, se integre, ahí le echas la sal y los aceites. Pero la masa madre se lo echas inmediatamente con la preparación, la harina, bueno, los azúcares, no sé qué tiene tu preparación. Y bueno, ya que Katia hizo esa pregunta, les voy a dar un aporte también, que es, este tipo de panadería no se amasa mucho. O sea, la amasadora es como hasta que se integren los ingredientes y ya, chao. Porque si lo batís de más, te va a dar otra textura diferente. No te va a sacar los alveolos, los que son esos hoyitos que tienen los panes, sino que te va a quedar una miga más como de pan Bimbo, pues, o pan ideal, para que entiendan acá en Chile. Bueno, ¿qué otras preguntas tengo? Puede ser entonces harina integral. Caro Nutri, me encanta tu pregunta, me encanta. Vea, están haciendo unas preguntas muy interesantes. La harina integral, yo personalmente, muy en lo personal, no la ocupo ni la recomiendo. Entonces, ¿cómo así? Por lo siguiente, la harina integral, por lo menos en formato grande para panadería, es una premezcla que hacen en una fábrica. Toda premezcla tiene aditivos, tiene mejoradores, igual tiene un porcentaje de salvado y de harina blanca. Pero como es una premezcla, tú no sabes qué harina blanca usaron, ni qué salvado usaron, ni qué porcentaje, ni qué aditivos, o de pronto sí tiene los aditivos, pero son cosas que no. Entonces yo prefiero, y siempre prefiero, todas las masas integrales, yo mismo hacer la premezcla. Agarro harina de fuerza y salvado de trigo. En otras partes lo conocen como afrecho o afrechillo, que es la cáscara del grano de trigo. Entonces yo hago esa mezcla en una proporción, puede ser de 30-70, 40-60, o si es semi-integral, solo el 15% de salvado, ya yo lo manejo a mi gusto y lo hago como yo quiero. Y es un producto que es mucho mejor, tiene mejor sabor, porque yo la harina integral a mí en lo personal me sabe feo. Cuando lo hago con salvado sabe rico, pero muy rico. Y me encantó tu pregunta. Entonces ya sabes, mi recomendación personal mía es no ocupar la harina integral. Sí venden unas harinas integrales buenas, eso es verdad, pero no las venden en formato grande para panadería. O sea, para la casa, de repente en una boutique de estas de productos gourmet puedas conseguir una buena
pues que sea muy buena. Esas sí son harinas integrales de verdad, que no son premezclas, que no tienen aditivos y cosas, pero desafortunadamente no las venden en formato grande, pues para nosotros que trabajamos en esta industria. Pero para la casa sí, yo creo que si buscas un poquito en estas tiendas gourmet puedes conseguir un buen producto. Pero eso sí, preguntando mucho, mirando que no tenga, como dice mi amiga Nicole, que no tenga palabras que tú no sepas pronunciar, que los ingredientes sean muy, muy naturales. Bueno, ¿qué más preguntas hay por acá? Hola Luz, tortas dulzura. Bueno, por acá tengo. Tortas dulzura está por acá. Gracias, Caro. Bueno, te quedó Caro. Tortas dulces. Bueno. Listo. Démosle aquí a aceptar. Ay, yo no sé cómo se hace esto. Ah, mi asistente no vino. A ver, ¿qué otras preguntas? Ah, bueno. Patti, que es mi gran amiga, ya está en Santiago. Hemos hecho pan juntos. También trabaja mucho pan. Se llama Pan Masa Madre Patti. Síganla en Instagram, por favor. ¿Cuáles son las proporciones de harina blanca y centeno para hacer la masa madre? Mira, Pati, yo no ocupo centeno. Se puede ocupar. O sea, lo que yo ocupo es harina de fuerza sola. Harina de fuerza, si quieres, le puedes echar harina de centeno, porque claro, pues tiene también más proteína, pero un poquito, yo te diría el 5%, un poquitito nomás. Además que el centeno tiene un sabor muy dominante y te puede alterar bastante el sabor. Puedes echarle un poquito de salvado, o sea, hay que entender lo que está pasando, lo que acabo de explicar, hay que entender que es una espora que se está alimentando y que hay que darle comida y que se alimenta de proteína. Entonces le vamos a dar esa proteína en forma de, bueno, la que ya viene en la harina de fuerza, o se la podemos dar también agregándole un poquito de salvado, que tiene harta proteína, o harina de centeno, como dice Patti, pero poquito, una cantidad muy poca. Bueno, Caro dice que entendió la respuesta, gracias. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Me han hecho unas preguntas muy bacanas, me ha gustado. Bueno, a ver si se me pasó alguna pregunta. ¿Qué tipo de horno es el más recomendable? Esa es otra pregunta buena. Oigan, pero que están haciendo preguntas buenas, me encanta eso. Tipos de horno. Los hornos, hablemos así rapidito de los hornos. Todo horno es un universo aparte, sobre todo los hornos de casa, a no ser que manejes hornos de alta gama. Cuando es un horno de alta gama, uno sabe que la temperatura es exacta, que la humedad es exacta y tal, bueno, pero esos hornos que prácticamente nadie los tiene porque son exageradamente costosos. Los hornos de la casa, mira, lo ideal para este tipo de panadería en la casa es trabajar un horno eléctrico. Los hornos eléctricos por lo general mantienen la temperatura más constante. Los hornos a gas, los de casa, suelen tener más fluctuaciones en la temperatura y esto hace que no es lo mejor para el pan. Igual hay hornos de gas a gas que funcionan bien, como te digo, cada horno. O sea, yo he trabajado en muchas panaderías en 5 países donde no llegas a conocer el horno. Cuando uno conoce bien el horno. Pero sí, por lo general, los hornos de casa son mejores eléctricos. Ya para la producción industrial, lo mejor es un horno convector. Eso es lo mejor. En este punto te digo que la mayoría de los panaderos que son como muy románticos y dicen, no, qué horno de piso, pues de hecho yo tengo un horno de piso, aunque de repente no sea tan romántico como mis colegas. Se los voy a enseñar. Este es mi horno, mi humilde horno. Este es un horno de piso, se llama horno de piso porque acá tiene unas láminas de cerámica que conservan el calor. Bueno, la idea es echar el pan ahí, pero yo no peleo con la tecnología y a mí sí me gustan los hornos de convección. Los hornos de convección, bueno, que en algunas casas más modernitas tienen hornos de convección. El horno de convección es un horno que no tiene parrilla arriba y abajo, sino que es con aire giratorio, el aire caliente gira y el dorado en el producto es perfecto. A mí esos me encantan, pues yo lo prefiero 1000 veces. Bueno, pues por cuestiones operativas tocó el horno de piso, que está bien, que hornea bien bacán y todo. Pero sí, de repente en las casas ahora si puedes tener un horno convector, que ya los venden pues como para las cocinas de la casa, sería ideal.
Si no, pues te toca ensayo, error, a conocer tu horno. Hay partes donde calienta más adentro, de repente si calienta más arriba, abajo, bueno, ya es bien, pues es complicada esa cuestión de los hornos. Bueno, ¿qué otra pregunta se me ha pasado? Saludos a Maricel. Patito, ¿cómo estás? Carolina Aguilar, está por acá. Bueno, ¿quién más preguntó? Se nos va agotando el tiempo. Marcel se unió. Listo. Bueno, Patito dice que sí, que es verdad que es mejor el horno eléctrico. Y bueno, sí, eso es casi que una verdad absoluta. Bueno, aunque como te digo, hay hornos de gas que también son bacanes, pero eso es casi que un accidente. Temperatura recomendada para el pan, pregunta Martín Carati. Pues te respondo, depende del pan. Así es simple. Hay una, bueno, como una ley universal que dice, mientras más pequeño el pan, mayor temperatura y menor tiempo de exposición. Mientras más grande el pan, menor temperatura y mayor tiempo de exposición. Pero ya habría que mirar pues cuál es el tamaño del pan, si es un pancito de 100 gramos o si es una hogaza de kilos, ya, bueno, depende del tamaño del pan, pero por lo general esa es la norma. Como pequeño, mucho calor, poco tiempo, grande, poco calor, mucho tiempo. Sí. Bueno, Despeinadita Reyes dice que tiene un horno muy antiguo, pues te envidio porque me encantan. Ya lo quisiera yo para acá. Dice que el pan siempre le queda bien. Cecilia Mansur, saludos. A ver, bueno, tengo tiempo para una última pregunta. Preguntas. Pues si creen que se me ha pasado por algo o alguien me quiere debatir, estoy abierto a todo. A ver qué otra pregunta hay. ¿Listo, Caro? Por acá siempre estamos. Gracias por tus felicitaciones. ¿Qué harina de fuerza uso yo? Me pregunta Mixineira, me pregunta qué harina. Sí, mira, yo le compro una harinera acá en Chile que se llama harinera Concagua. Tienen una harina de 12% de proteína, que es lo máximo que pueden encontrar en este país, pero venden en formato grande. Ellos no tienen formato para, pues, como en kilo para la casa. En ese formato, si tú trabajas, si quieres hacer para la casa, bueno, no sé si tienes negocio. Si es para la casa, yo te recomendaría, si estás en Chile, la Select. Bueno, en Argentina ya les dije, la que tiene los 3 ceros. En Colombia hay una marca que se llama La Nieve. Para los que estén en Colombia, esta tiene un porcentaje muy alto de proteína. Bueno, cuando yo tuve panadería ya esa era la que trabajaba y me iba súper bien con ella. Bueno, ahora sí. Espero les haya gustado. Y hasta el próximo video. Los que estén interesados en el documento, por favor me escriben por interno, me mandan su correo y yo a vuelta a correo les mandaré el documento muy especificado de cómo hacer una masa madre de cero. ¿Listo? No siendo más, los dejo, los despido. De fondo está sonando un tema que me gusta que se llama Vale Diva, música renacentista de mi época. Los dejo, un abrazo para todos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por preferirnos y nos veremos pronto. Bueno, les doy un adelanto, estoy intentando con mi amiga de Cutral, que es especialista en productos sin gluten, vamos a hacer un debate de yo defendiendo el gluten y ella diciendo por qué no es con el gluten. Esto va a estar muy interesante, vamos a ver si lo logramos. Chao Dianita, chao a todos, los quiero mucho. Carlos se fue para despedirse, bueno, no está Carlos por ahí, se fue, así son los gatos. Abrazos para todos, pásenla bien, sean felices. Chao.